La noche del 18 de julio del año 64, en el extremo sudeste de la ciudad de Roma, justo en el área de las tiendas que vendían aceite y velas en el mercado, comenzó un incendio de tal magnitud que se extendió a lo largo de 5 días, causando la destrucción completa de 4 de los 14 distritos de la ciudad y el daño significativo de otros 7. Se desconoce el número de víctimas exactas que el siniestro dejó, lo cual suponemos que fueron muchas, pues Roma, ciudad cosmopolita en los tiempos del imperio, literalmente era el centro del mundo, y en su calidad universal asumimos que muchos de los sobrevivientes perdieron en el incendio algún ser querido, allegado o familiar. Los romanos literalmente buscaban a un culpable del desastre, alguien en quien descargar su impotencia, su rabia y su dolor. Entre los romanos comenzaron los rumores que fue el mismísimo emperador Nerón quien inició tal tragedia, y el gobernante, para evitar ser linchado por su propio pueblo, injustamente culpó a los cristianos como responsables del incendio de la ciudad. Tácito y Suetonio, historiadores de la época, narran el suceso. Se había declarado el incendio más desolador y destructivo. Se extendía por las tiendas quemando todo lo inflamable. El viento alimentaba unas llamas que no hacían más que crecer. Tácito. Los gritos y lloros no cesaban. Se oía a niños, mujeres, hombres y ancianos a la vez. No se veía nada ni se entendía a nadie debido al humo y los chillidos. Unos se llevaban sus posesiones y otros las robaban. La gente se tropezaba entre sí y caía sobre sus pertenencias. Muchos se asfixiaron y muchos otros murieron aplastados. Nerón encontró en ellos a quien inculpar y castigar con la más refinada de las crueldades. Una clase de hombres detestados por sus vicios a los que la masa llamaba cristianos. Muchos de ellos fueron encerrados. Se convirtieron en objeto de vejaciones. Se les cubría con pieles de animales para que unos perros los mordieran hasta morir. También se les ataba a cruces y se les prendía fuego para que alumbraran de noche. Tácito. Dicho en breves palabras, si tú, como cristiano, hubieses sido capturado en Roma en el año 64, sería inevitable que murieras devorado por los perros, crucificado o servir como antorcha para iluminar la ciudad. Muchos de los que lograron sobrevivir a tal masacre no tuvieron más remedio que huir de Roma a lugares tan distantes como Asia y Bitinia, esto es cerca de la región de Turquía, en lo que hasta hoy en día se conoce como la primer persecución formal contra los cristianos. Fue un grupo muy reducido el que quedó en la ciudad, pese al peligro de muerte que corrían. No les quedó mayor remedio que usar la clandestinidad como su modo de vida. Entre ellos estaba el apóstol Pedro, quien en agosto del año 64, solamente un mes después del siniestro, escribió una carta hacia esas personas que huyeron de la ciudad. El escrito estaba destinado a consolar aquellos corazones quebrantados por la injusticia, por la incapacidad de hacer algo respecto al haber perdido seres y bienes. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Pedro se tomó las primeras líneas de su carta para dar consuelo a todos los de la dispersión, pero no era un consuelo como el que usualmente se conoce hoy en día. No era el todo va a cambiar o las cosas van a mejorar que anhelamos escuchar. En lugar de ello, Pedro, seguramente también dolido en su corazón por lo ocurrido a sus hermanos espirituales, les recuerda a ellos quiénes son en Cristo Jesús, y que a pesar de los problemas ellos pueden mantener una esperanza en Dios Padre, pues en su soberanía el Creador había permitido la condición por la que atravesaban. La esperanza que el apóstol les presentaba no era una esperanza de estos tiempos. El consuelo que Dios daba a los hijos en la dispersión distaba mucho de recuperar sus bienes o de hacer justicia contra Nerón.
Pedro les recordaba su identidad como hijos de Dios y como tales aferrarse a una esperanza viva. Estuve pensando mucho en esta frase, esperanza viva, como algo que únicamente en Cristo podemos encontrar. Fuera de Cristo no hay esperanza. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Una persona sin Cristo pone su confianza en las cosas de este mundo. Vive anhelando tener los bienes que aún no tiene o una felicidad utópica. Por esta razón, su esperanza es muerta, porque anhela tener lo que nunca tendrá y si lo tiene es por vanidad. ¿Te ha ocurrido que cuando deseas una cosa y la obtienes ya no la deseas como antes? Queremos el modelo más reciente de celular cuando sabemos de antemano que el próximo año vendrá uno mejor, lo que vuelve a provocar un vacío en nuestras vidas y así comienza la de nunca acabar. Muy bien lo decía Santiago en su carta. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El apóstol Pedro exhortaba a sus hermanos a poner su confianza en una esperanza viva. Y esto no se obtiene de otra manera que por Cristo Jesús. Tu esperanza es viva cuando tu caminar está enfocado a comprender la razón por la que Dios te hizo y te llamó. Tu esperanza es viva cuando tu vida está moldeando a la vida de Cristo Jesús ante los demás y de esa manera le das gloria al Padre. Tu esperanza es viva cuando está enfocada únicamente a la gracia de Dios en tu vida. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Imagina que esta noche Dios se revela a tu vida con voz audible. Imagina que estás sentado en el sofá, tu familia ya se durmió, y 10 minutos antes de irte a dormir también, Dios te dice, hijo, necesitamos hablar. Tú no puedes verlo, pero lo escuchas. Su voz es la del Padre amoroso que conoces, pero al mismo tiempo es soberana. Te explica que desde este día en adelante las cosas no irán tan bien para tu vida. Vas a perder el empleo que tienes, las deudas te van a desesperar, tu pareja se va a morir, vas a ser odiado sin razón y te perseguirán por el simple hecho de ser cristiano. Con el correr del tiempo, en lugar de mejorar, vas a empeorar, porque vas a enfermarte. Y por muchas oraciones que se hagan, Dios, quien está hablando contigo en estos momentos, no te va a sanar, ya te lo dijo. Tus ojos, lógicamente, se abren como platos, porque comienzas a preguntarle a Dios la razón por la que permitirá estos sucesos, y Él simplemente te dice, es mi voluntad, y debes aceptarla. Muchas veces no logramos comprender el por qué estoy en pruebas. Quizás estás leyendo estas líneas o escuchando el blog con los dolores de una enfermedad o bajo las lágrimas producidas por la decepción de un corazón roto. Si estás pensando en abandonar el lugar donde Dios te trajo porque tu vida no va como tú deseas, déjame decirte que aún te falta mucho por madurar. James Dobson escribió un libro llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y la síntesis del escrito está en que Dios no tiene ninguna obligación de explicarme lo que hace, pues habrán cosas como la prueba que atraviesas que posiblemente nunca la comprendas hasta que estés en la presencia de Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nótese que Pablo se refiere a Dios como un Dios de esperanza. ¡Qué gran lección! Cuando la tormenta azote, tenemos un Dios de esperanza a nuestro lado. El apóstol menciona al Padre y menciona al Espíritu también. Pero, ¿qué hay de Cristo? ¿Podemos poner nuestra esperanza en Él? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador,
y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. No podemos elegir qué prueba atravesaremos en la vida. No podemos decidir la intensidad de la tormenta, y mucho menos podemos tener el control sobre una enfermedad o una desgracia. Pero sí podemos desde este día en adelante decidir dónde poner nuestra esperanza. El salmista, tiempo atrás, sabía esa condición y escribió este texto: Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Dios te bendiga.